Y a partir de este 1 de abril se establece que empezarán a revisar todos los documentos. Por su Hola, preferencia, bueno, continuamos en la revista de primera mano. Es por ello que me permito saludar al licenciado Gary Rodríguez, gerente general del IPSE. Está con nosotros. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué grato nuevamente contar con usted en el programa de primera mano para Cochabamba y el país. Ivonne Gutiérrez lo saluda. Bienvenido a de primera mano. buenos días, Ivonne. Un gran saludo desde Santa Cruz para usted, para el país, para la audiencia de este bonito programa. Gracias por la invitación. A usted las gracias. Licenciado, entendemos que ha usted hecho publicaciones en relación a análisis de diferentes temáticas y quisiera empezar con el tema del incremento salarial que exige la Central Obrera Boliviana de un 10%, 7%, pero lo cierto es que también usted atribuye de que eso podría significar el cierre de varias empresas, no solo en Santa Cruz, Cochabamba, sino en todo el país. Quisiéramos conocer cuál es su análisis en función de esto. Una vez más, bienvenido. Adelante, lo estamos escuchando. Efectivamente, Ivonne, hay esa posibilidad de que empresas que apenas estaban empezando a recuperarse luego de la debacle del año 2020 sean afectadas por un incremento salarial. No lo digo yo, apenas soy el portavoz de centenares de empresas que están en dificultades o miles de empresarios que están en problemas económicos. La dirigencia de las micro, de las pequeñas, medianas empresas se han manifestado, están ellos en apronte para declararse en emergencia. ¿Y esto por qué razón? Porque para hacer un pedido como el que plantea la COP, verdaderamente hay que estar ajeno a lo que está aconteciendo en la realidad. Le voy a dar 5 buenas razones para que no haya ese incremento este año. En primer lugar, en el 2020, venimos de allá, de la peor crisis, de la peor recesión económica que atravesó el país en 67 años. Caímos 8,7% en el Producto Interno Bruto. Eso solamente se pudo comparar con la caída en 1953 de 9,5% producto de la Revolución Nacional. Ni siquiera cuando la UDP, en ese desastre que ocurrió en los años 80, entre el 83 y 84 la caída fue del 4%. Bueno, el año 2020 caímos 8,7%. Primer antecedente. Segundo, el gobierno acaba de confirmar ayer que el Producto Interno Bruto se recuperó en la gestión 2021 a un nivel del 6,1%. Con ese 6,1% de crecimiento, todavía estamos 3 puntos porcentuales por debajo del lo que era el último año normal del 2019. En ese año 2019 crecimos apenas 2,2%, fue la menor tasa de crecimiento casi en 20 años, o sea que el país venía en un proceso de desaceleración y ahora la COP quiere plantear este incremento. Entonces, a eso añadamos la situación que está viviendo el mundo ahora, con grandes signos de interrogación sobre lo que va a pasar con la inflación mundial. Se habla de que puede haber procesos de estanflación. Eso nos va a impactar positiva y negativamente también en el comercio internacional, pero amén de lo que ocurra, la generalidad de las empresas no están como en el año 2019. Y la última y mejor razón, Ivonne, cuando se habla de incremento salarial es para reponer el poder adquisitivo. El INE ha informado que el año pasado la inflación fue de 0,9%, o sea, no llegó al 1%. ¿Ah? En el año 2020 la inflación fue de 0,67%. Digamos que 0,7 más 0,9, 1,7 de inflación en los últimos 2 años. Y el año pasado se les dio un incremento del 2%.
Entonces, ¿de qué incremento adicional estamos hablando? Se dio por adelantada esa recuperación del poder adquisitivo que se iba a menoscabar en 0,9% en el año 2021. Entonces, por toda esta situación, por supuesto que hablar de incremento salarial y peor del 10% al mínimo, del 7% al básico, es inatendible. Sin embargo, el gobierno y otras autoridades establecen de que tenemos ya una reactivación económica. Usted y yo y todo el mundo conoce que la pandemia no solamente ha traído una crisis de salud, sino una crisis económica. Pero hablamos de reactivación económica. Definitivamente hemos tenido una reactivación económica en este último año, me atrevo a decir el 2021, comenzando este 2022. Mire, yo soy economista y yo tengo que leer las cosas como son. Nuestro presidente, el ingeniero Demetrio Soruco Genique, me dijo cuando asumió el año pasado la presidencia, en el IPSE nosotros el vaso no lo vemos medio vacío o medio lleno, ¿no? Que es la clásica pregunta, ¿quién es optimista, quién es pesimista? Si el agua en un vaso está hasta la mitad y se acabó. Eso es lo que dice la cifra. Ahora, contestando a su pregunta, ¿hemos crecido? Sí. ¿Nos estamos recuperando? Sí. Ahora, hay disquisiciones, no hay crecimiento, hay recuperación. Yo, como economista, digo que hay crecimiento y hay recuperación, pero comparativamente a un año que es pésimo como el 2020, pero además comparativamente al 2019 ese crecimiento es insuficiente. Nuevamente le digo, con el 6,1% de crecimiento del año pasado, nuestra economía en términos reales, en términos de volumen, no de precio, de valor, en términos de volumen, del quantum físico de bienes y servicios, el tamaño de nuestra economía en el 2021 está 3 puntos porcentuales por debajo del tamaño que teníamos en el 2019. Y ese 2019, le reitero, fue el año que menor tasa de crecimiento tuvo el país, apenas 2,2% comparativamente a los 19 años anteriores. Entonces, la respuesta es sí, hay un crecimiento, hay una recuperación, pero no hemos crecido lo suficiente como para llegar ni siquiera a los niveles del 2019. Entonces, pongámonos serios como dirigentes de la COP y no pretendamos echarle una carga, por ejemplo, para que entienda la audiencia. ¿Será que el sector turismo podría dar algún tipo de incremento? El sector de gastronomía, hay sectores que hasta el día de hoy no se han recuperado, Ivonne, y no se puede, digamos, generalizar que a todos nos está yendo bien y hay que imponer un incremento salarial. En estos últimos años se ha dado tal vez inversión extranjera, tomando en cuenta la situación riesgo país. Hemos tenido esa situación en Bolivia, tal vez para que contribuya al mejoramiento de la situación económica. Mire, Ivonne, voy a decir algo que es duro, pero cada vez nos tenemos que valer por nosotros mismos, cada vez más tenemos que valernos por nosotros mismos. En el año 2019 hubo desinversión. Quiere decir que fueron más los capitales que salieron que los capitales que entraron. En el año 2020, por la crisis, hubo desinversión. El año pasado hubo una pequeña recuperación, pero lamentablemente el mundo está en crisis. Ahora, como país, deberíamos nosotros esmerarnos en dar las mejores condiciones y mejorar el entorno para que el empresariado nacional, cuando digo empresariado estoy hablando desde el micro, pasando por el pequeño, el mediano, hasta el grande, puedan invertir, puedan reinvertir, porque cada inversión, cada proceso de producción, de comercialización, de prestación de servicio, implica riesgo, digo. Entonces, si en el mundo hay crisis, cada vez tendremos que valernos más por nosotros o tendremos que esmerarnos para que los capitales no se vayan al Paraguay como se están yendo ahora o al Uruguay, porque en países como Argentina las condiciones se han puesto adversas para el sector privado. Licenciado, ¿existen políticas de Estado que precisamente puedan promover, puedan incentivar al sector productivo privado en este caso, toda vez de que incluso para el tema de este incremento salarial, los empresarios privados advierten de que ni siquiera han sido convocados, ni consultados, ni siquiera informados, ¿no? Ellos indican, exigen siempre que debería existir una reunión tripartita, el sector privado, el sector público
público y el sector laboral, porque al parecer últimamente solo el sector público y el sector laboral se reúnen para de alguna otra manera concertar los incrementos salariales sin tomar en cuenta a la parte que cancela, ¿no? Que sería el sector privado, que es la fuente de generadora de empleos más amplia que tenemos en el país. Así es, y no es un capricho del liderazgo empresarial privado en el país. El convenio 131 de la Organización de las Naciones Unidas, de la OIT, en realidad de la Organización Internacional del Trabajo, establece que para temas de incremento salarial tiene que haber un diálogo tripartito entre el gobierno, que es el que decide, entre el sector laboral, que es el que percibe los ingresos que genera el sector empleador. En realidad, el que asume la difícil tarea de generar empleo en el sector legal formal es el empresario. Fíjese, pensemos en una empresa que tiene 50 operarios. Ese jefe de hogar, cuando va en la mañanita a su trabajo, ¿de quién se tiene que preocupar? ¿De cuántas familias? De una, si es que es fiel a su esposa. Pero el dueño de la empresa se tiene que preocupar de 50 familias. ¿Quién le perdona al empresario el día de mañana si es que hay alguna dificultad en el mercado? Si el contrabando le está afectando, si las importaciones están llegando a precios más bajos, si es que se ha resentido el mercado, si es que ha habido algún accidente, etcétera. Todo viene sobre esa persona. ¿Quién va en auxilio? A ver, ¿dónde se ha escuchado ahora incremento de precios? No, los precios están congelados, no tienen que subir, hay que darle más competencia. Y sobre esas personas que invierten, que arriesgan en el país, por el país, para el país, viene este tipo de situación. No puede ser. Entonces, la responsabilidad tiene que ser compartida. Tiene que haber equilibrio. Y eso solamente se puede lograr escuchando a las dos partes. El gobierno debería también crear mesas de diálogo como las tiene ahorita, mesas de trabajo con la COP, y mucho mejor hacer un diálogo tripartito. Pero ya conocemos la posición de la COP. Yo por eso hoy día sacaba una columna y decía, ¿de qué planeta es la COP? De Marte. Los dirigentes de la COP son de Marte. Entonces, bueno, el gobierno tiene la difícil tarea y la enorme responsabilidad de decidir en consecuencia de lo que está pasando en la realidad para no comprometer la salud económica. Financiera de miles y miles de empresas. Esto también estaría afectando sin duda alguna a la situación de exportación que tenemos de nuestro país. Si bien algunas empresas, pese a la pandemia, han tenido mayor producción, el caso, por ejemplo, de las empresas que fabrican alcohol y algunos alimentos que eran muy necesarios en el país. Bueno, ¿cómo está el tema de las exportaciones, por favor? Bueno, bien que toca el tema, Ivonne, porque creo que es el momento de dar la real valía a este sector tan importante como es el de las exportaciones. Probablemente gran parte de su audiencia en este momento diga, pero yo qué tengo que ver con la exportación. A mí, ¿en qué me ayuda o qué me beneficia que se exporte más o en qué me perjudica que se exporte menos? Le voy a decir una sencillita razón para que se preocupe porque este país se exporte más. El dólar no va a subir mientras exportemos más.
Pero si en algún momento las exportaciones caen y caen y caen, el dólar va a subir. Creo que es una sencillita razón como para decir que nos vaya bien exportando. Entonces, el año pasado hemos crecido porque le fue bien al sector exportador, en la generalidad de los casos. Pero hay un sector sobre el cual nosotros quisiéramos que el gobierno enfatice en sus políticas públicas, que es el no tradicional. El sector hidrocarburífero está en caída. En los años 2013, 2014 exportábamos 6.000 millones de dólares, Ivonne, en gas natural. El año pasado, 2.000 millones. Las exportaciones no tradicionales, 2.700 millones, hidrocarburos, 2.200 millones. Entonces, el sector hidrocarburífero, usted necesita $1 millón para crear un empleo en el sector agropecuario. Con $10,000 usted genera un empleo, o sea, 100 empleos más por millón. Entonces, ahí está la solución. ¿Y por qué decimos nosotros de que hay que dar un énfasis a este sector? Porque, reitero, tiene que ver con la estabilidad de la moneda, tiene que ver con la estabilidad económica, con la estabilidad del país, pero también con el mayor crecimiento. Las exportaciones, gracias a Dios, el año pasado se han incrementado 58% en valor, 8% en volumen, casi hemos totalizado 11.000 millones de dólares, que nos ha ayudado a financiar los casi 10.000 millones de dólares que hemos gastado trayendo bienes de capital, equipos de transporte para producir en función del mercado interno, en función de la exportación. Entonces, bien que toca el tema, las exportaciones empezaron también con buen pie en 2022, pero si el gobierno pusiera énfasis en este sector, mire, yo le digo, en 3 años tenemos un país diferente. Yo le firmo al que quiera esto, que si el gobierno apoya al sector exportador no tradicional, principalmente agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero, en 3 años tenemos otro país. Tenemos menos pobreza y tenemos cientos de miles de empleos generados en el sector legal, en el sector formal. Licenciado, entendemos que nuestra economía es ínfima en relación a las economías de otros países europeos y demás. Este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿de qué manera está afectando a la economía boliviana en el tema hidrocarburífero, en el tema de seguridad alimentaria también, entendiendo de que Rusia y Ucrania son uno de los mayores exportadores de trigo, por ejemplo, y los derivados? Pero claro, el mundo está interconectado. Lo que pasa en Asia no puede a nosotros perjudicar o nos puede beneficiar según estemos o no preparados. A ver, le voy a poner el ejemplo. El año pasado Bolivia exportó en derivados de soya, aceites crudos, torta, harina, aceite refinado de soya, 1.365 millones de dólares. ¿Ah? Solamente un sector de la soya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con el 20% de todo lo que producimos nos alcanza para el mercado interno y el 80% lo exportamos. No pasa lo mismo con el trigo. En el caso del trigo, nosotros somos dependientes en un 60%. Apenas podemos producir 40% de nuestra necesidad. ¿Pero por qué? Porque no hemos seguido el camino de la soya. Porque no hay estímulos para producir más grano. Entonces, por eso escribí también una columna que decía que la marraqueta boliviana es más gaucha que nacional, porque la hacemos con harina argentina. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros, por ejemplo, ahora que está pasando este conflicto entre Ucrania y Rusia? Ponernos seriamente a pensar cómo podemos avanzar no a la seguridad, sino a la soberanía alimentaria, a volvernos exportadores de trigo, porque si hoy día hubiéramos tenido nosotros trigo en demasía, hubiéramos hecho nuestro negocio redondo, porque el mundo no puede comprarle trigo a Rusia, que es el primer exportador mundial, ni a Ucrania, que es el quinto exportador mundial. Eso está parado ese negocio, entonces los precios se están yendo a las nubes. ¿Quiénes se van a beneficiar? Los exportadores de alimentos como la soya, como la carne, aunque en el tema de la carne nos está afectando el hecho que vendíamos el año pasado ya $3 millones a Rusia. Pero en el balance, bueno, urea, ese es el otro caso, gran exportador, primer exportador de urea como fertilizante Rusia, y también se ha ido a las nubes el precio de este fertilizante. Si Bolivia tiene la capacidad de producir y rápidamente,
nuestro mercado está ahí al ladito. El principal comprador de urea a Rusia es Brasil y en general el mundo. Entonces la respuesta, Ivonne, ¿cómo es que nos va a ir? Va a depender. El mercado está ahí, los precios están altos, la logística complicada, pero en la medida que nosotros tengamos la capacidad de reacción con una mayor producción de forma competitiva, podemos ganar. ¿Dónde nos está afectando? Y durísimo en la importación de combustible. El año pasado hemos gastado 2.200 millones de dólares importando diésel y gasolina. El precio del petróleo se disparó, vamos a tener que gastar más en la importación de combustibles y para eso la solución, lo hemos dicho hace cuánto tiempo ya, es sustituir combustibles fósiles con biocombustibles producidos en Bolivia. Y también se habla de los autos eléctricos, ¿no es cierto? Movilidades eléctricos, o sea, cambiar esa situación porque la subvención es realmente millonaria por parte del Estado. Así es, bueno, en realidad, como se dice siempre, ¿no? Crisis en chino significa oportunidad y también significa desafío, ¿no es cierto? Entonces, un reto y la oportunidad de hacer algo distinto. ¿Por qué no pensamos en cambiar la matriz energética? ¿Por qué no pensamos en cambiar el parque automotor? Y lo podemos hacer a través de incentivos muy interesantes. Podemos canalizar inversiones para producir en nuestro país aquello que importamos en lo que respecta, por ejemplo, a vehículos híbridos, a vehículos a energía eléctrica, etcétera. O sea, hay muchísimas formas, ¿no? Está la tecnología del hidrógeno, ¿no? Que viene de aquí a 5 años. La pregunta es, ¿por qué no podría hacerlo Bolivia? ¿Por qué no? Porque estamos perdiendo el tiempo en minucias, en pequeñeces, y nos estamos olvidando de encarar los grandes temas, las grandes transformaciones. Y como consecuencia de eso, pues tenemos que asumir costos muchas veces. Definitivamente sí. Además, el gobierno hace un mes atrás había anunciado que ya se han establecido diferentes plantas para poder recargar energía eléctrica a los vehículos, aquellos vehículos que son eléctricos, por ejemplo, a manera de incentivo que todo el año van a tener de forma gratuita, pero también hay que ver que eso tiene un costo para las personas que puedan comprar o cambiar sus vehículos de gas o de gasolina, cambiar vehículos a electricidad, ¿no es cierto? Porque eso significa un presupuesto. Así es, pero hay formas de combinar, Ivonne, las cosas. Cuando se desideologiza el tratamiento de un tema, por ejemplo, medio ambiente, ¿por qué no pensar en colocar bonos verdes en el mundo para que con ese dinero que recibamos se subvencione el cambio de las unidades viejísimas? No sé si en Cochabamba, pero aquí hay vehículos de 30, 40, 50 años circulando en el medio, incluso en el transporte público, ¿ah? Y esos gastan el doble y contaminan el doble. Entonces, reitero, ni siquiera es cosa de gastar, hay que gastar tiempo e imaginación para ver cómo puedo financiar esto. Al mundo le encantaría enterarse que Bolivia va a cambiar su parque automotor, lo va a renovar y que el gobierno va a dar estímulos para ese efecto. Esos estímulos pueden venir por cooperación o pueden venir también con un financiamiento que no nos cueste nada, reitero, por ejemplo, a través de la colocación de bonos verdes. Finalmente, ¿qué deberá hacer el gobierno con el tema de los incrementos salariales? Pues escuchar a la otra parte. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Tenemos un presidente que es economista. Él, al momento de recibir el pliego petitorio, dijo que iban a hacer una evaluación responsable y esperemos que sea así, por el bien de los propios trabajadores. Licenciado, le agradezco mucho su participación. Siempre es bueno conversar con usted para conocer estos puntos de vista que son dispersos en diferentes temáticas que tienen que ver con la economía de nuestra Cochabamba, Santa Cruz y Bolivia en su conjunto. Yo le agradezco mucho, estaremos en otra oportunidad. Muy buenos días, que tenga una excelente jornada. Muchísimas gracias por la entrevista, un gran abrazo, bendiciones para todas las audiencias, para usted en particular. Hasta luego. Gracias, bendiciones también para usted. Gracias. Hemos conversado con el licenciado Caris Rodríguez, gerente general del IPSE, dando cuenta